El 24 de julio de 1989, un helicóptero de rescate estaba realizando una búsqueda de 2 personas que habían desaparecido cerca del monte Asahidake, en Japón. Durante esta búsqueda vieron que alguien había formado las letras SOS en una zona abierta alejada de la montaña. Revisando mejor esa zona, vieron a los alpinistas a unos 2 kilómetros de la señal y pudieron rescatarlos a las 7 de la tarde. Mientras rellenaban el informe del rescate, la policía comentó lo útil que fue la señal para encontrarles. Sin ella no habrían prestado atención a esa zona, ya que queda muy alejada de cualquier ruta de senderismo. Los montañistas no lo entendían. Ellos no habían hecho ninguna señal. Quien lo hubiera hecho aún seguía allí. Por desgracia, para cuando descubrieron que posiblemente había más gente perdida ya era de noche, tenían que esperar al día siguiente. La agencia forestal, que toma fotografías aéreas cada 5 años para actualizar los mapas, confirmó que la señal ya aparecía en septiembre de 1987, mínimo había sido creada 2 años antes, y en todo ese tiempo nadie se había dado cuenta. Al día siguiente, a la mañana del 25, el helicóptero estaba de nuevo revisando la zona de la señal, pero no importaba cuánto ni dónde mirasen, no había nadie pidiendo ayuda. Para asegurarse, regresaron el mismo día por la tarde, pero esta vez para descender directamente sobre la señal, y de cerca era más impresionante. 3 letras gigantes formadas por multitud de troncos de 5 metros de largo. Claramente lo había hecho una o varias personas, algo que pudieron confirmar al descubrir cerca de la señal huesos humanos. Cuanto más miraban, más parecían encontrar un húmero, un fémur, partes de una pelvis. Vieron también ropa desgastada, unas zapatillas deportivas, algunos objetos de acampada y lo que parecían cabellos largos. Alguien había estado pidiendo ayuda desesperadamente, pero nunca logró salir. Este primer grupo regresó con las muestras y en una observación inicial dijeron que, dada la forma de la pelvis, se trataba de una mujer de 1,60 m no mayor de 35 años. Calcularon, basándose en el blanqueamiento de los huesos, que la persona tuvo que haber fallecido hacía 1 o 3 años, y teniendo en cuenta las marcas de dientes de animal que había en ellos, lo más probable es que fuera atacada por un oso pardo, un animal típico de esa región. Durante los días posteriores, mientras seguían analizando los huesos, fueron a investigar mejor la zona. En la búsqueda se sumaron varios periodistas porque seguían sin saber quién era la mujer desaparecida. Quizá pensaron que si escribían sobre ella algún conocido podría dar más información. En esta nueva búsqueda, uno de los periodistas, a 70 metros de la señal, encontró un agujero en el suelo cerca de un árbol y dentro una mochila y un cráneo humano. La mochila contenía más objetos personales. Vieron 2 cámaras fotográficas, un trípode, un amuleto bermellón, una bolsa de plástico con productos de aseo, cepillo de dientes, champú. Había también cuadernos, varias cintas de cassette, una grabadora y, lo mejor, una identificación de Kenji Iwamura. Los análisis de ADN confirmaron que se trataban de 2 personas, pues Kenji tenía un tipo sanguíneo A y la pelvis de mujer era del tipo 0. El registro de personas desaparecidas confirmó que Kenji desapareció en esa montaña en 1984 a los 25 años, pero no fue con ningún acompañante. El cráneo y los objetos de la mochila pertenecían a Kenji, pero ¿quién era la mujer? Peor aún, ¿cómo habían construido aquella señal y por qué talaron 19 árboles que por longitud y grosor pesaban más de 150 kilos? Si tenían toda esa fuerza y tiempo, ¿por qué no seguir caminando? Desde luego era mejor que quedarse a morir cerca de la señal sin hacer nada. Y eso no era lo más extraño. La policía descubrió que Kenji utilizó una de las cintas que contenía música anime para dejar un mensaje pidiendo ayuda. Esto que has escuchado es el único fragmento que se hizo público de un total de 2 minutos y 17 segundos donde un hombre repite varias veces SOS y dice que necesitan ayuda porque están atascados en un acantilado y no pueden moverse. El lugar es donde nos encontramos al helicóptero por primera vez. La vegetación, el bambú es alto y denso y no se puede subir. Por favor, sacadnos con una cuerda. No lo entendían. No había ningún acantilado en esa zona. Estaban al lado del río en la parte más baja de la montaña. Y más extraño aún, el sonido de la cinta no encaja con la situación. Se escucha demasiado seca, como si estuviera en un lugar encerrado, no encima de un acantilado. Este audio es para Japón, lo mismo que fue Selene Delgado para México. Una imagen, un audio en este caso, que un programa de televisión puso en horario familiar y se quedó clavado en el recuerdo de todos los niños de la época. 2 años después, sin ninguna razón en particular, la policía reanalizó los huesos de la mujer y comunicaron que se habían equivocado, que todos los huesos pertenecían a una sola persona, Kenji Iwamura.
Como nunca descubrieron quién era la mujer, dedujeron que la policía solo quería cerrar el caso, porque desde luego Kenji solo nunca podría haber construido la señal. Un hombre y una mujer que aparentemente no existe, construyeron una señal que llevaría días hacer, talando y transportando árboles de 150 kilos a mano, pidiendo ser rescatados de un acantilado que tampoco existe, para finalmente morir, sin tratar de huir. Contactaron con la familia para que corroboraran que la grabación era la voz de Kenji, una formalidad puestos que todos sus objetos eran suyos. Al escucharla, se miraron extrañados. Ese no era Kenji. En aquella montaña, no solo había 2 personas desaparecidas. ¡Qué historia tan misteriosa, eh! Bueno, ahora voy a contarte lo que pasó realmente. Verás, es verdad que la historia de Kenji fue en algún momento un misterio. Estamos hablando de 1989. La información era escasa y la difusión lenta, una mezcla perfecta para la creación de un misterio. Se da mucha importancia al boca a boca y las teorías poco a poco se convierten en hechos. Internet se encargó de recoger esta historia antigua y repetir una y otra vez los mismos puntos misteriosos sin pararse a pensar 2 segundos lo que están diciendo. Ahora entenderás a qué me refiero. Volvamos al principio. Cierto que lograron rescatar a 1 o 2 alpinistas perdidos gracias al SOS. La montaña Sagidake es bastante popular y sencilla, siempre y cuando la hayas visto al menos una vez o tengas un buen sentido de la orientación. Los que se confían demasiado terminan en rutas que parecen viables, pero cuando te quieres dar cuenta de que te has equivocado, no puedes volver atrás. Para guiarse, para que eso no pase, Japón, en su infinita sabiduría milenaria, escogió una gran roca cuadrada para que sirviera como guía y la llamaron Safe Rock, porque tiene una forma cuadrada como una caja fuerte. El camino de subida no necesita guía porque solo es un camino recto, pero al encontrar esa roca es cuando puedes equivocarte. Para saber cuál es el camino correcto solo tienes que seguir 50 metros y al sobrepasarla, girar hacia la derecha. Pero como he dicho, la sabiduría de Japón es infinita y crearon estas indicaciones sabiendo que justo al lado, apenas a 10 metros, hay otra roca exactamente igual, tan parecida, que la llamaron Fake Safe Rock. Con muy buena visibilidad, la auténtica la ves antes que la falsa, la ves mientras subes todo el camino, pero con mala visibilidad ves la falsa antes, y si sigues las indicaciones con la falsa, te llevará por donde se perdió Kenji, los 2 alpinistas y más gente. Se partían el culo cada vez que pasaba. Otro mamón perdido por unas indicaciones de mierda. Teniendo en cuenta que se encontraron objetos de acampada, imagino que Kenji quería llegar al camping que hay al otro lado, pasar la tarde y volver. Asumiendo que iba lento porque quería hacer fotos y disfrutar del paisaje, solo la subida le pudo llevar cerca de 1 hora. Bien, llegó a la roca falsa, se confundió seguramente por mala visibilidad y bajó por el lado derecho. Aquí mostraron la ruta que creen que hizo, pero como no se ve un carajo lo he pasado a un mapa 3D. Vamos a quitar también la nieve, no solo porque se vea mejor con sol, sino porque Kenji no lo mencionó, y la nieve complica más la subida que la vegetación lo habría dicho. Este es el camino que propusieron, más que nada porque es el que hacen todos los que se pierden por esa zona. ¿Ves? Este es el claro de la señal. Ahora no está porque lo quitaron, pero tomando como referencia las fotos estaría justo aquí. Ahora volveremos con la señal, primero sigamos con el camino. Como he dicho, suelen perderse por aquí, pero ves que hay un problema, ¿verdad? Por más que mires, en este camino no hay ningún acantilado. Las 2 zonas más parecidas a un acantilado son estas 2 marcadas en rojo. Si se hubiera encontrado en este, habría visto una pendiente de 100 metros. No es un acantilado propiamente dicho, pero teniendo en cuenta su punto de vista, habría visto algo parecido a esto, así que puede parecerlo. Sin embargo, para terminar en ese lugar tendría que haberse salido del camino. Al segundo acantilado, sin embargo, el mismo camino te lleva. Sé que visto con este mapa parece imposible perderse, que no es gran cosa, pero ten en cuenta la escala real. Él no sería más que un punto pequeño rodeado de bambú y niebla en todas direcciones. Además, este tipo de mapa no representa bien los desniveles. Cuando aquí ves que es un camino recto, en realidad pueden ser caídas de 2, 3 o más metros. Este es el punto clave. Aquí es donde el terreno es traicionero. Te deja bajar, pero no te deja subir. Tuvo que estar intentando salir durante horas porque vio el helicóptero buscándole. Es decir, hacía más de 4 horas que le vieron subir la montaña. En ese tiempo tendría que haber vuelto porque es lo que se tarda como mucho en ir y venir. Sabiendo que él tuvo que tardar 1 hora subiendo y 30 minutos en la bajada, estuvo quizá 3, 4 o 5 horas pidiendo ayuda en lo que parecía un acantilado sin salida. Claro, se tuvo que mover mucho, iba de un lado para otro viendo qué podía hacer. Al ver por segunda vez el helicóptero, sacó la grabadora e hizo el mensaje. Quizá porque después de 4 horas gritando ya no tenía apenas fuerza y es lo mejor que se le ocurrió. La voz suena muy cerca del micrófono como para que se accionara por accidente, como dijo la policía. Fue totalmente a propósito. Enseguida que te alejas medio metro ya suena así. Así se entiende todo, él cree que está en un acantilado sin salida. La vegetación le impide subir y regresó al lugar donde vio el helicóptero por primera vez. Pero seguían sin verle.
La desesperación le hizo adentrarse cada vez más profundo, arriesgarse un poco más, y se dio cuenta de que había una parte que, aunque era inclinada, podía seguir bajando, sin partirse ningún hueso. Voy a explicar esto mejor, porque todas las historias dicen que saltó del acantilado y se partió los huesos. Esto te va a hacer mucha gracia. La razón por la que se repiten las supuestas partes misteriosas es porque es lo que pone en Wikipedia, y lo que se inventaron los primeros que contaron esta historia. La que está en español dice: en las inmediaciones del lugar hallaron fragmentos de huesos rotos de origen humano, roídos por animales, probablemente mientras la persona seguía aún con vida. Bien, miras las fuentes para ver de dónde lo han sacado y no solo no mencionan los huesos, sino que ni siquiera hablan de este caso en particular, hablan de otros accidentes ocurridos en 2016 y 2017. El resto son consejos de montañismo. Otra fuente que dan es un resumen de un episodio al cual no se puede acceder, muchas gracias, pero el resumen tampoco dice nada de huesos rotos ni que se lo comieran con vida. La única fuente que dice algo parecido es este recorte de periódico que dice: también se especula que un oso pardo pudo haber estado involucrado en el desenlace, aunque no hay pruebas concluyentes. ¿Cómo se transforma una especulación sin pruebas a sí, seguramente se lo comieron vivo? ¿Pero qué cojones? Hay más detalles que aclarar, pero primero tenemos que llegar al lugar de la señal. Sea como sea, Kenji encontró un camino para bajar, quizá ayudándose con el bambú para ir frenando poco a poco. Podemos deducir que el camino azul es el más probable porque si hubiera ido por el amarillo habría encontrado multitud de zonas abiertas similares a la de la señal, no hacía falta ir tan lejos. Mientras que siguiendo el camino rojo, esta es la primera zona que encuentras ideal para hacer una señal, así que quitando todo lo demás, este es el recorrido más probable. Finalmente llegó a la zona pantanosa. En ese punto tenía dos opciones: seguir el río o hacer una señal con los árboles caídos que había estado viendo todo el camino. Si seguía el río, se le haría de noche antes de poder llegar a alguna parte, y tampoco sabía a qué distancia estaba el lugar más cercano. Hacer la señal era la opción más sensata, más sabiendo que había un helicóptero rondando la zona. Así que se puso a talar árboles. Es lo que dice la Wikipedia en inglés y blogs de misterios. Pero en cuanto miras unos segundos la zona, entiendes por qué los periodistas japoneses nunca alimentaron el misterio de cómo taló los árboles. Porque los ves caídos por todas partes. Los tienes aquí, aquí, aquí otros y aquí. Mires donde mires los encuentras. Hay tantos que puedes elegir el tamaño. Puso sus cosas en la madriguera y fue a buscar los troncos más grandes que su fuerza le permitiera mover e hizo la señal lo mejor que pudo. ¿Y por qué nadie se dio cuenta de que había una señal en 1987? Hicieron mapas en aquella época, tenía que aparecer en todas partes. Ya, bueno, las fotos se toman a 3.700 metros de altura y como dijeron en el mapa no era más de 1 milímetro de una zona que nadie mira y una de las S no se distinguía bien. Era a todos los efectos invisible. Mira, en esta imagen he puesto una señal SOS. ¿La puedes ver? ¿Cómo es que no la puedes ver? ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Está justo ahí? Qué misterioso. Si cuesta aún sabiendo que está ahí, ahora imagínate sin saberlo. Lo raro es que alguien se hubiera dado cuenta. ¿Cuánto medían y cuánto pesaban esos troncos? Voy a decirte dos frases, a ver si ves algo raro porque aparentemente cuesta muchísimo verlo, puestos que todos repiten lo mismo. Las letras tenían un tamaño de 5 metros de alto por 3 de ancho. La señal fue hecha con 19 abedules de 5 metros de largo cada uno. No, ¿verdad? ¿No ves que es imposible, que no salen las cuentas, que solo viendo la imagen entiendes que no puede ser, que no son cuadrados? La página de misterios también lo dice. A lo máximo solo pudo utilizar 2 troncos de 5 metros de largo, los laterales de la O, pero ¿los usó? Esta es una fotografía de cerca de una de las S. Se nota que no usó troncos tan gordos e imposibles de mover. Lo mismo cuando paras y miras los fotogramas de este vídeo. El más largo de esos troncos tiene que ser de 3 metros como mucho, lo que significa que siendo muy generoso pesarían unos 30 o 40 kilos. Y algo me dice un cosquilleo por la zona baja de la espalda que utilizó bastantes más de 19. ¿Y sabes a qué viene toda esta confusión? Porque los editores de Wikipedia se expresan como el anardo y los lectores no verifican nada. Tanto la versión española e inglesa dice: los servicios de rescate buscaron a la pareja y acabó encontrando una gigantesca señal de SOS hecha con 19 abedules de unos 5 metros de largo cada uno. Está escrito de tal manera que da a entender que cada tronco mide 5 metros, cuando la información no dice nada del tamaño de los troncos, sino de las letras. Las letras y no los troncos miden 5 metros de alto. Y estoy convencido de que la culpa de todo esto es una serie consecutiva de malas traducciones, mirar wikis como si fueran la fuente en lugar de las fuentes y repetir lo que dijeron los primeros que comentaron esta historia y cometieron los 2 errores anteriores. En cualquier caso, hizo la señal y esperó. Para cuando quiso darse cuenta estaba anocheciendo. Ese fue su límite. Quedó a la intemperie descansando cerca de la señal.
Es difícil saber cuál fue la causa del fallecimiento, pero se intentó pasar la noche en la madriguera, en una zona donde hace frío incluso en verano. Pudo ser hipotermia. Se quedó dormido sin saber que no volvería a levantarse. 5 años después descubrieron la señal y los huesos. Esta sería la escena tal y como la reportaron en el 89. Gracias a la brújula sabemos que el fémur, la pelvis y los primeros huesos estaban a 10 metros de la señal y a 70 metros de los huesos, la madriguera con la mochila y el cráneo dentro. Dijeron en un árbol o cerca de un árbol, así que quizá fuera uno de estos dos. Al ver la pelvis es verdad que la policía dijo que pertenecía a una mujer, pero no sé de dónde sacan que el tipo de sangre era 0. De todos modos, solo por abarcar todas las posibilidades, supongamos que es cierto y dijeron que era del tipo 0. Japón empezó a utilizar las muestras de ADN para resolver casos a finales de los 80, no eran unos expertos, recién estaban aprendiendo. Se intentaron extraer ADN de huesos blanqueados, algo que sigue siendo complicado hoy en día. No verían ningún grupo sanguíneo y la conclusión errónea sería que era de tipo 0. Pero no me quiero desviar, la historia es mucho más sencilla que eso. Vieron una pelvis ancha apta para la gestación y aseguraron que era de mujer, aun cuando no había nada más que indicase que allí hubo alguna mujer. Todos los objetos personales eran de Kenji, los trozos de ropa eran de hombre y los cabellos largos, pues si no eran suyos, tiene que ser otra de las tantas mentiras que fueron añadiendo. Esta parte se encontró en un foro, así que cógelo con pinzas. Los compañeros de trabajo de Kenji añadieron que entendían perfectamente que se hubieran equivocado porque era cierto que tenía la cadera ancha. Sobre su personalidad, dijeron que aunque la gente podía verle como un otaku, es decir, antisocial y rarito, era en realidad bastante amigable. Parece una aclaración innecesaria, que no venga a cuento, pero tiene sentido por la época. No lo comentan, pero al saber que Kenji escuchaba canciones anime, el público en Japón empezó a burlarse e incluso a alegrarse de su muerte. Todo porque un año antes capturaron al asesino otaku, un tipo que se obsesionó con niñas pequeñas. La historia les pareció tan cruel e inhumana, porque lo es, que nada más saber que Kenji seguramente también era otaku, automáticamente lo odiaron. Sobre todo porque algunos daban a entender que Kenji podría haber matado a una mujer. Otros recordaron que en un episodio de Astro Boy, este construye una señal SOS con troncos en la luna. Dejaron caer la posibilidad de que Kenji se matara intentando imitar el manga. Desde luego no sería la primera vez, pero no tendría sentido haber grabado el mensaje. El por qué la policía se corrigió 2 años después es simple. Por más que buscaban, nadie había denunciado la desaparición de una mujer en aquella época. ¿Y por qué tardaron tanto en darse cuenta? Porque no solo revisaron la montaña, tenían que mirar todos los registros de Hokkaido. Dieron tiempo más que suficiente para que si alguien sabía algo lo dijera. Pasado ese tiempo era evidente por simple eliminación que los huesos tenían que pertenecer a Kenji. No hicieron un reanálisis. De hecho, tienes que saber que toda la investigación inicial apenas duró 10 días. En cuanto a la grabación, fue otra exageración de los amantes del misterio. Lo que dijo la familia fue que no estaban seguros, parecía él, pero no podían confirmarlo. Otro misterio no tan misterioso. Esa tenía que ser la primera vez que le escuchaban gritar de desesperación, y la primera vez que le escuchaban gritar de desesperación, grabado en un cassette. Así que en parte es verdad que era una voz que nunca antes habían escuchado. Si te has dado cuenta al principio, he hecho la traducción como si fuesen 2 personas, pero lo cierto es que en ningún momento dice yo o nosotros. En japonés suelen omitir pronombres si el contexto se entiende. Haciendo una traducción más literal, aunque suena súper rara, sería: no se puede subir porque el bambú es alto y espeso, hay un acantilado y no se puede avanzar. En lugares donde el helicóptero fue visto por primera vez, por favor, ayuda. Lo dijo de una manera que sirve tanto para una persona como 2, 3 o un grupo. Si da la sensación de que la grabación suena seca, como si estuviera en una habitación, es porque está rodeado de vegetación. No necesariamente hizo la grabación justo en el borde de un acantilado. ¿Y por qué se quedó allí? Si tenía energía para hacer la señal, ¿por qué no siguió caminando? ¿Porque se ha perdido? ¿Qué más dará la energía y fuerza que tenga si no sabe a dónde ir? Es muy probable que elija mal el camino, o peor, dé vueltas por no saber orientarse. Que siga el río abajo, ¿verdad? Por lo general es un buen consejo, pero no sirve de nada si no sabes qué río seguir. El río que encontró se bifurca constantemente. Si no sabes cuál seguir, terminarás como estabas, en mitad de la nada, pero más cansado. Además, recuerda otra vez que este mapa 3D es engañoso. Puede y seguramente hay tramos en los que es imposible continuar. Para mí el verdadero misterio en toda esta historia es por qué Wikipedia usa como fuentes blogs que comentan el caso por encima. Se necesita mucha fuerza para mover esos troncos. No, señor Bintaro Yamaguchi, los mueves prácticamente a patadas. No había acantilados cerca de donde estaba. Claro, porque solo pudo hacer la grabación en el río, ¿verdad? No antes de llegar. Eso queda automáticamente descartado porque si no pierde el misterio... Lo digo en serio cuando digo que me estoy volviendo loco. Cada día me creo más que Internet está muerto. ¿De verdad han estado repitiendo lo de los árboles cortados, huesos fracturados y sangre tipo 0 porque un canal leyó lo que le interesaba de una wiki mal escrita? En fin,
El caso de Kenji ocurrió en una época en la que se encadenaron varios sucesos misteriosos o turbios. El asesino Otaku, un par de avionetas desaparecidas y más tarde aparece una señal gigante con las letras SOS. Todos los programas de televisión contaban la historia agarrándose con fuerza a hipótesis dramáticas porque la retención de la audiencia es lo único que ha importado siempre. Lanzaban teorías y la que tuviera un poco más de peso la comentaban casi como si fueran hechos. La voz es de hombre, pero los huesos de mujer. Oh no, mis queridos japoneses, estamos ante otro asesino Otaku. La trajo para matarla y la señal fue una coartada. Seguiremos con más especulaciones después de los anuncios. Después, cuando los programas se dieron cuenta de que solo era un pobre hombre perdido en la montaña, dejaron la historia al acto. En menos de una semana, algo que también se consideró sospechoso. ¿Por qué tanto interés y ahora ya nadie habla? ¿Qué nos ocultan? Nada, tan solo sabían que no ganarían audiencias y no podían seguir alimentando el morbo. Nacieron muchas teorías, pero en todas necesitas creer que hay personas que no existen. Quizá Kenji hizo venir a su mujer para matarla e hizo la señal SOS como coartada. Al ser rescatado diría que se perdieron y le atacó un oso. No. Primero hizo la señal y después volvió a subir la montaña y se tiró por un acantilado. No lo entendéis. Lo que pasó es que otra persona estaba en el acantilado y tiró la cinta abajo para que alguien la encontrara. Kenji la encontró intentando ayudar, terminó perdiéndose también. Así son todas, cada una más improbable que la anterior. No puedes empezar a dar explicaciones extraordinarias sin descartar primero las ordinarias. Pero claro, la lógica es inútil en las historias de misterio, ¿no? Su caso no será un misterio, pero sigue siendo interesante por lo poético que es el final. Kenji no sobrevivió, pero la señal SOS que dejó tras él salvó 2 vidas 5 años después.